Respecto de nosotros, podemos estar orgullosos también de conmemorar los 26 años de la Defensoría del Pueblo, una institución que fue creada por la Constitución del año 93 y que se comenzó a implementar, es decir, que abrió sus puertas el 11 de septiembre del año 96. Unos meses después entraba la joven abogada Eliana Rebollar a la oficina de Ayacucho, nada menos el 97. Hoy es la defensora encargada y le hemos invitado para que nos diga una palabra sobre cómo piensan conmemorar estos 26 años y qué balance usted hace de los meses que lleva a cargo de la Defensoría del Pueblo. Doctora Rebollar, muy buenos días. Fernando, muchísimas gracias. Efectivamente, este 11 de septiembre la Defensoría del Pueblo cumple 26 años de haber abierto las puertas a la ciudadanía y poder iniciar con sus funciones encargadas por la Constitución, que básicamente son la defensa de los derechos de la ciudadanía y las comunidades, la supervisión del Estado y de las empresas prestadoras de servicio, y también por interpretación del Tribunal Constitucional, constituirse en un contrapoder para una interpretación integral de la Constitución, la defensa de la misma con todos los poderes del Estado y los organismos autónomos. Es un momento de inflexión en nuestra institución, ha sido un recorrido largo. Nosotros tenemos mucha gratitud al doctor Jorge Santisteban de Noriega, que fue el primer defensor del pueblo, ya fallecido, al doctor Walter Albán, la doctora Beatriz Merino, el doctor Eduardo Vega, el doctor Walter Gutiérrez, a quien he sucedido. Y básicamente creo que si queremos hacer un correlato breve de lo que significa la Defensoría del Pueblo en nuestro país, podemos decir que es una institución muy cercana a la ciudadanía, que goza de prestigio y que en nombre de ellos va reclamando de la autoridad pública, sea de cualquier nivel, de cualquier posición, cualquier funcionario empleado, el respeto de sus derechos. Cuando estos son vulnerados, desconocidos, atropellados, ahí está la Defensoría del Pueblo. A mí me tocó asumir esta responsabilidad desde el 30 de abril de este año. Ha sido un momento difícil, es un encargo, estamos a la espera de que el Congreso de la República pueda nombrar a un titular y en esa espera estamos. Sin embargo, no hemos sido silentes ni hemos estado en pausa. Lejos de eso, sí. Exactamente. Entonces, en este periodo hemos contribuido a abrir 2 módulos de atención, uno en Pichari, en el Braen, y el otro en Quillabamba, para poder atender más o menos a 400.000 personas en 31 distritos, muchos de ellos que están todavía en estado de emergencia y donde la vulneración de derechos y la presencia del Estado es una necesidad que la Defensoría del Pueblo tiene que levantar la voz. También puedo decir que en este año, a la fecha, son 88.000 ciudadanos que han recurrido a nuestra institución para presentar sus quejas, sus reclamos, sus demandas, pero también hemos tenido un crecimiento, y esto hay que agradecer al doctor Walter Gutiérrez, en cuanto al tema de nuestras plataformas. Los tweets, la forma como estamos comunicando, ha hecho de que vayamos a crear en el mes de junio una dirección de atención virtual para ampliar nuestros servicios, pero en la misma también abrir la atención telefónica para aquellas personas de lugares recónditos, olvidados, rurales, que sí necesitan de nuestra institución. Hemos vuelto a la presencialidad, estamos haciendo itinerancia en todos los distritos priorizados como los más pobres en nuestra institución, pero también debo decir que nuestra institución llega a los 26 años con una injusticia en su presupuesto. Es la institución que menos ha crecido en presupuesto. Desde el año 2012 la escala remunerativa se mantiene tal cual, que ese fue un logro del doctor Eduardo Vega, y todos los organismos autónomos en el año 2018 ya alcanzaron una nueva escala. Entonces hay una deuda con trabajadores y trabajadoras de la Defensoría nota de eso. Nuestro colega Carlos quiere preguntarle algo. Adelante, Carlos. Doctora Rebollar, muy buenos días. Le saluda Carlos González. Y sobre el rol de la Defensoría, doctor, en medio de un clima de incertidumbre política, económica y social, ¿en qué se sostiene para poder seguir cumpliendo adecuadamente las funciones que le dieron origen, ¿no? Y que se esfuerza, como decíamos, en cumplir en esta época?
Creo que lo importante es señalar que en un escenario tan difícil y complejo, que lo hemos tenido en otros momentos, como por ejemplo al llegar a la transición democrática, es importante que la Defensoría del Pueblo mantenga sus recomendaciones, su nivel de advertencia, los recordatorios que hace a la autoridad con una prolijidad y con una profundidad en los informes y los pronunciamientos que tiene. Por ello es que nosotros en casos tan sensibles, por ejemplo, de cuestionar a altas autoridades por la vulneración de derechos de mujeres, no hemos tenido ningún reparo en hacerlo, porque creemos que esa es una defensa. Hemos hecho lo propio para defender a la SUNEDU, la educación sexual integral. Hemos planteado una acción de inconstitucionalidad sobre la ley de CATS que tenía una directa vulneración con la seguridad ciudadana, igual que con las comunidades nativas, y también nos hemos pronunciado en la escena de confrontación que existe en el Ejecutivo y en el Legislativo, por ejemplo, respecto a designación de altos funcionarios, pero también a ciertas conductas y, por qué no decirlo, un tema que ha sido evidente en nuestra institución ha sido la defensa irrestricta para la libertad de expresión y de prensa. Valores fundamentales. Tenemos que ir a una pausa, por favor, para escuchar a los anunciantes, después de la cual quisiera que nos diga qué los ha llevado a, en estas circunstancias y con el presupuesto deficitario que nos dice de abrir módulos nuevos, uno de ellos en Quillabamba. Justamente hemos tenido un reportaje importante hecho por nuestro compañero Mariano Calvera sobre el distrito de Megantón, y quisiera que nos diga por qué han escogido Quillabamba como un módulo nuevo de la Defensoría del Pueblo. Vamos a una pausa y retomamos rápidamente con la defensora encargada, doctora Eliana Rebollar. Estamos conversando con la defensora encargada del pueblo, la doctora Eliana Rebollar, con motivo de los 26 años de la creación de esta institución que se ha constituido una pieza clave en la defensa de los derechos de los ciudadanos a partir de la Constitución de 1993. Usted nos dijo, doctora Rebollar, que el presupuesto no ha crecido durante los últimos años y las necesidades sí. Y pese a eso, ha abierto la Defensoría 2 módulos recientemente, ambos en nuestra selva alta, uno en Pichari, en pleno Braem, y otro en Quillabamba. Nos interesa que nos diga una palabra sobre por qué Quillabamba, que usted sabe, es la zona en la que un compañero nuestro, el señor Calvera, ha hecho un reportaje, en particular sobre el distrito de Megantoni, para estudiar este tema. ¿Cómo es posible que el distrito más rico del Perú por los ingresos de canon en relación a su limitada población, 8.000 personas, tenga una tal calidad tan baja de los servicios públicos? Y es un tema que les concierne a ustedes directamente. Definitivamente, y creo que lo primero que debo decir, Fernando, es que podría haber una contradicción en decir que estamos mal en presupuesto, pero van abriendo más posibilidades de atención. Eso se ha abierto con ahorros que he dispuesto en plazas de practicantes que no se habían cubierto, reducir la contratación de consultores y darle más bien viabilidad a estas 2 oficinas. Efectivamente, en Quillabamba se ha abierto este módulo pensando en 11 distritos y uno de ellos es Megantoni, que como lo dices es el distrito más rico por efectos del canon, pero también vemos muchas irregularidades ahí, la desprotección y la ausencia del Estado está presente y el reportaje claramente dice cuál es la situación. Entonces, tener un módulo en Quillabamba nos va a permitir poder llegar a la zona. Pero también en el propio Quillabamba hay una serie de procesos que se están llevando a nivel fiscal, ¿no?, anticorrupción contra las autoridades locales. Entonces, sí acá hay una simbiosis de mayor cantidad de recursos en la zona y mayor corrupción.
Entonces, entramos por el tema de corrupción, entramos por el tema de defensa de derechos y creo que es importante también reconocer ese trabajo articulado que hacemos, porque el reportaje nos sirve a la Defensoría del Pueblo para en este inaugural módulo empezar con una ruta de trabajo. Eso lo vamos a hacer, al igual que con los otros distritos. Hay mayor facilidad de atención desde Quillabamba a que nuestra oficina de Cusco, que antes tenía la competencia, pueda llegar a ver con mayor cercanía la problemática de Megantón. Carlos. Sí, doctora Rebollar, ¿se reconoce realmente el esfuerzo que hace la Defensoría para salir al frente en defensa de los derechos de los ciudadanos? Tarea que no es fácil, ¿no? En tiempos en que afrontamos serios problemas, usted lo mencionaba, uno de ellos la corrupción, pero más allá de eso, ¿sienten ustedes cuando cumplen sus funciones que hay obstáculos que se presentan y que vienen del Ejecutivo para que puedan ustedes cumplir adecuadamente sus funciones? Fíjese, nosotros después de hacer las investigaciones, Carlos, emitimos recomendaciones, pronunciamientos públicos. Muchos de ellos son cumplidos. Por ejemplo, hablaba de nuestro pronunciamiento frente a la ley SUNEDU y en ese caso hemos coincidido con el Ejecutivo, que ha observado la ley. Sin embargo, la ley sale por insistencia en el Congreso de la República. Pero también hay temas en los cuales, siendo una institución incómoda la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo no siempre toma en cuenta nuestras recomendaciones. Y eso ha pasado, por ejemplo, con el tema de nuestros 2 informes que todavía se hicieron en la anterior gestión sobre la libertad de expresión, las libertades de los hombres y mujeres de prensa, que está pendiente desde la Presidencia de la República ya en PCM de respuesta a nuestra institución. Pero también debemos decir que cuando nosotros interactuamos con los ministros, con las autoridades, sí vemos una respuesta, porque la Defensoría del Pueblo es un colaborador crítico, colabora para que las políticas públicas puedan seguir adelante, pero también críticamente señala qué es lo que no está funcionando. Entonces, es una lógica de estar cerca de las autoridades para que su conducción sea correcta en función de las grandes mayorías, los problemas de la población vulnerable, pero también con esa suficiente distancia de ser el supervisor que le puede decir con autoridad qué es lo que está fallando. Y ahí hay que reconocer que hay sectores que sí responden a la Defensoría del Pueblo. Ha pasado esto con sectores como turismo, la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, el tema de el Ministerio de Agricultura. Ahora hay una disposición del Ministerio de Trabajo de trabajar temas. Hemos estado hace 3 días en la inauguración de un encuentro sobre trabajo forzado y estaba el viceministro con nosotros con mucha disposición a trabajar. Y digo esto porque hoy también están convocados en Lima todos nuestros jefes y jefas de las oficinas defensoriales del Perú, los 40. Tenemos una convención defensorial anual hoy, justamente para hacer la evaluación del momento en el que estamos y en el corto plazo a diciembre, cómo vamos a llegar. Nos contará entonces qué resultados hay de esas reuniones. En todo caso, felicitaciones por los 26 años de fidelidad al mandato constitucional, defender los derechos de los ciudadanos, entre ellos el del acceso a la información a través de la prensa libre, porque sin prensa libre todos los otros derechos no tienen cómo ser defendidos. Muchas gracias por su presencia acá, que tenga buenos días. Permítanos irnos, por favor, señora Eliana Rebollar, a Londres. Son las 2:26 de la tarde ahí, tomamos contacto